Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Hola a todos. Así comienza hoy su charla el maestro Watanabe. Dice que quiere responder a la que, probablemente, es la mayor duda que surge en el corazón de quien escucha la enseñanza budista. ¿Cuál es esa duda? Es esta: el budismo afirma que existen el infierno y el paraíso, pero ¿será eso verdad? ¿Existen realmente? Es una pregunta que casi todos se hacen en algún momento, y que muchas veces no se atreven a formular en voz alta, por temor a parecer irrespetuosos. El maestro Watanabe la toma hoy de frente, sin rodeos, porque considera que de la respuesta a esta pregunta depende que podamos escuchar la enseñanza de Buda con el corazón abierto, o que la dejemos de lado como si fuera cosa del pasado. Hoy en día la inteligencia artificial avanza sin parar, los cohetes investigan la cara oculta de la Luna y las ondas llegan hasta Marte. En una época así, señala el maestro Watanabe, habrá quien piense, hablar todavía de infierno y de paraíso, ¿no es algo completamente pasado de moda? Y quizá alguien añada, precisamente porque el budismo sigue diciendo cosas tan anticuadas, no consigue extenderse entre la gente de hoy. Pues bien, el maestro confiesa que no habla de oídas. Él mismo fue exactamente así. Cuando era estudiante pensaba, ¿quién se va a creer una cosa tan vieja como esa? Y lo rechazaba de plano, sin querer escuchar más. Por eso comprende muy bien a quien hoy siente lo mismo, y por eso quiere detenerse con calma en esta pregunta, en lugar de pasar por encima de ella. Entonces, ¿existen de verdad el infierno y el paraíso? En el budismo, por supuesto, Buda enseñó claramente que existen. Es cierto, reconoce el maestro Watanabe, que vivimos en una época en la que la inteligencia artificial se ha desarrollado enormemente. Pero, por muy avanzada que esté, la inteligencia artificial no hace otra cosa que reunir todo el conocimiento humano, todo lo que los seres humanos han ido descubriendo hasta el día de hoy, y emitir un juicio a partir de ese material. Por eso, sobre si el infierno existe o no existe, la inteligencia artificial no tiene ninguna capacidad de decisión. La razón es sencilla, eso no se puede saber con la sabiduría de los hombres. Por mucho que acumulemos el saber humano, y por muy audaces que sean las suposiciones que levantemos sobre él, la realidad del infierno y del paraíso queda siempre fuera de nuestro alcance. Eso solo se conoce por la sabiduría de Buda. A la sabiduría del hombre se la llama Chie, a la sabiduría de Buda se la llama Buchi. Y son cosas completamente distintas, pertenecen a dimensiones diferentes. Para explicarlo, el maestro Watanabe cuenta una pequeña historia. Había dos hermanos. Una noche, el menor estaba en el patio levantando una larga caña de tender la ropa y agitándola en el aire. El hermano mayor lo vio y le preguntó, «Oye, ¿qué estás haciendo ahí?» Y el pequeño le respondió, «Ah, hermano, es que quiero hacer caer aquella estrella tan bonita». Y allí seguía, apuntando al cielo con la caña larga y agitándola una y otra vez con todas sus fuerzas, convencido de que, si se esforzaba lo suficiente, la estrella terminaría por caer a sus pies. Al ver aquello, el hermano mayor le dijo, «Tonto, ¿cómo vas a llegar a una estrella tan lejana? Dame esa caña a mí». Y, tomando la larga caña de tender, se subió al tejado de la casa y se puso a agitarla exactamente igual que su hermano pequeño. La diferencia entre los dos, comenta el maestro Watanabe, era de 50 pasos a 100 pasos, es decir, ninguna diferencia real. Y eso es precisamente el límite de la sabiduría humana. Por mucho que la amontonemos, por muy alto que nos subamos, jamás llega hasta allí. La sabiduría de Buda es una sabiduría de una dimensión completamente distinta. Y solo cuando esa sabiduría de Buda se recibe y se hace propia, se nos da a conocer por primera vez la existencia del infierno y del paraíso. El maestro Watanabe cuenta a continuación otra historia. La organización budista Jodo Shinshu Shinrankai fue reconocida oficialmente como corporación religiosa el 1 de septiembre de 1958. Así que este año está a punto de cumplir 68 años de historia. Cuando Shinrankai echó a andar, dicen que solo eran 3 personas. La primera, por supuesto, era su fundador, el maestro del que el propio Watanabe aprendió, el maestro Kentetsu Takamori. La segunda era el señor Fukamatsu, algo mayor que el maestro Takamori,
que fue profesor de escuela y llegó incluso a ser director de un centro. Este señor Fukamatsu era además un gran maestro de la caligrafía, según recuerda el maestro Watanabe, llegó a obtener el gran premio en la Exposición Nacional de Caligrafía del diario Mainichi. Y había una tercera persona, una mujer, también algo mayor que el maestro Takamori, una persona de corazón muy noble, que escuchó las charlas del maestro y se alegró profundamente de la salvación de Amida. Con esas tres personas comenzó Shinrankai. El maestro Watanabe quiere contar ahora un episodio muy valioso, el del segundo de esos tres, el señor Fukamatsu, y de cómo conoció al maestro Takamori cuando todavía trabajaba como profesor de escuela. También el señor Fukamatsu, seguramente, llevaba dentro la misma duda, el budismo dice que existen el infierno y el paraíso, pero ¿será verdad? Y cuando se encontró por primera vez con el maestro Takamori, que por entonces era aún un estudiante bastante más joven que él, se lo preguntó directamente, sin preámbulos. En el budismo se dice que existen el infierno y el paraíso. ¿Eso es verdad? ¿De verdad existen tales cosas? Fue una pregunta lanzada a bocajarro, con toda la seriedad de quien no quiere que le den una respuesta de compromiso. En ese momento los dos estaban sentados a un kotatsu, esa mesa baja con brasero que se usa en Japón para calentarse en invierno. El maestro Takamori dio un fuerte golpe sobre la mesa y, con una voz enorme, respondió, aquí, ahora mismo, hay un cuenco. Hay té. Pues bien, aunque no existiera ni una sola de estas cosas, el infierno y el paraíso existen sin ninguna duda. Según contaba después el propio señor Fukamatsu, fue una voz tan potente que parecía que le iba a romper los tímpanos. No hubo titubeo, ni matices, ni un intento de suavizar la respuesta para agradar a quien preguntaba. El señor Fukamatsu se quedó asombrado. Y desde ahí arrancó una explicación de la enseñanza budista con un calor y una intensidad extraordinarios. Primero, ¿qué es realmente la enseñanza de Buda? Después, ¿qué clase de persona tan noble fue Sakyamuni? Y luego, ¿hasta qué profundidad llega lo que Sakyamuni enseñó? El maestro Takamori fue hablando y hablando sin detenerse. Aquello empezó sobre las 7 de la tarde. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, de vez en cuando daba un sorbo al té que tenía delante y enseguida seguía hablando con la misma fuerza. ¡Qué persona tan impresionante!, pensaba para sus adentros el señor Fukamatsu, y eso que quien tenía enfrente era un estudiante más joven que él. Y así pasaron las 12 de la noche, las 2, las 3, hasta que por fin, a las 5 de la madrugada, empezó a clarear fuera. Si había un kotatsu encendido, sería una época de frío, de modo que si ya había luz afuera serían las 5 o las 6. Es decir, desde las 7 de la tarde del día anterior, más de 10 horas seguidas, el maestro Takamori estuvo hablándole al señor Fukamatsu de la enseñanza de Buda. Una energía verdaderamente asombrosa. Y el contenido de toda aquella larga noche era precisamente esto, que en la enseñanza de Buda el infierno y el paraíso existen sin ninguna duda. Al escucharlo, el señor Fukamatsu quedó tocado en lo más hondo. Hasta ahora yo no lo sabía, pensó, pero realmente existe un mundo así. Y existe además una fe, un Shinjin, por el cual a uno se le da a conocer con claridad ese mundo. Eso fue lo que quedó grabado profundamente en su corazón. Entonces el maestro Takamori le dijo, bueno, dejémoslo aquí por hoy. Aprovechando esta ocasión, le ruego que siga escuchando la enseñanza de Buda. Y desde aquella noche comenzó el vínculo entre el maestro Takamori y el señor Fukamatsu. Nosotros, dice el maestro Watanabe, damos por existente lo que vemos con los ojos, el cuenco que tenemos delante, el té que podemos beber. Pero cuando se nos habla de un infierno y de un paraíso que no se ven, enseguida pensamos, ¿de verdad existirán? Ahora bien, si nos detenemos a pensarlo, cosas invisibles hay muchísimas. Incluso en la ciencia se afirma que este inmenso universo está lleno de lo que se llama materia oscura, y que la mayor parte de cuanto existe es de esa naturaleza. Sin embargo, nadie ha visto jamás esa materia oscura. Nadie la ha tocado ni la ha fotografiado. Y a pesar de ello, a partir de los experimentos se deduce que algo así tiene que existir necesariamente. Sigue siendo una hipótesis, es cierto,
pero eso muestra que el hecho de no verse con los ojos no es en absoluto una prueba de que algo no exista. Cuando la sabiduría de Buda se recibe de verdad, la existencia del infierno y del paraíso queda perfectamente clara. Y entonces sucede lo que el maestro Watanabe repite siempre en sus charlas: yo, que sin ninguna duda iba al infierno, soy salvado tal como estoy, sin cambiar nada, a un cuerpo que sin ninguna duda va al paraíso. Eso es el voto original de Amida. Y ese mundo, el mundo de la fe que no proviene de mis propias fuerzas sino del poder de Amida, es el mundo en el que se conocen con claridad y al mismo tiempo las dos cosas, que mi ir al infierno era seguro, y que mi ir al paraíso es ahora seguro. Las dos certezas se dan a conocer juntas, en un mismo instante. El maestro Watanabe presenta ahora otro episodio muy interesante, que también escuchó muchas veces en las charlas del maestro Takamori. Cuando éste era todavía estudiante, fue a predicar a la provincia de Wakayama. Allí el sacerdote del templo le dijo: «Señor Takamori, tengo un problema». «¿De qué se trata?», preguntó él. «Pues verá, el representante principal de los feligreses de nuestro templo se ha pasado a la religión Tenrikyo». «Ah, sí. Sí». Todo empezó cuando su esposa enfermó, entonces se acercó a Tenrikyo. La esposa acabó falleciendo, pero él sigue manteniendo aquella fe hasta hoy. Me gustaría que abriera los ojos y volviera a ser como antes un feligrés de nuestro templo. ¿No podría usted hablar con él? Ese fue el encargo. Así que el maestro Takamori fue a la casa de aquel representante y estuvieron conversando largamente. Como era Wakayama, se trataba de una familia muy acomodada, propietaria de numerosos campos de mandarinos. En aquella casa le ofrecieron un baño, y después el maestro Takamori se dirigió al representante de los feligreses. «Tengo entendido que usted practica la fe de Tenrikyo». «Sí, así es». «Ya veo. Pues bien, puede que la religión que usted cree sea admirable, pero el Amida en el que yo creo también es un Buda admirable». Al oír esto, el hombre replicó: «Bueno, yo también pienso que después de morir tiene que ser Amida y no otro». Entonces el maestro Takamori le dijo sin rodeos: «Ah, entonces el dios de Tenrikyo solo puede salvar en este mundo». Si después de morir hace falta Amida, entonces ese dios es un producto defectuoso. Fue una afirmación directa, sin ningún adorno, que dejó al otro sin palabras por un momento. El hombre se molestó y contraatacó: «¿Cómo que defectuoso? Si lo dice así, entonces Amida también es defectuoso. Una Amida que no puede hacer nada en este mundo y que solo salva después de la muerte, ¿no es igualmente un producto defectuoso?». El maestro Takamori le respondió: «No, no. Eso es un malentendido suyo. Amida es quien nos salva por completo, tanto en este mundo como en el futuro. No tiene ese defecto en absoluto». Y así siguió explicándole. El otro soltó un gruñido. En aquel momento, evidentemente, seguía lleno de dudas y no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. A medida que la conversación avanzaba, el representante de los feligreses acabó por decir lo que de verdad pensaba. «Mire, se lo voy a confesar, el budismo dice que existen el infierno y el paraíso, ¿verdad? Pues eso es justamente lo que yo no puedo creer. Usted, que es tan joven, ¿de verdad piensa que existe algo así como el infierno? Es notable», comenta el maestro Watanabe, «que la pregunta que sale es siempre exactamente la misma». Y también aquí la respuesta del maestro Takamori fue tajante: «Lo piense yo o no lo piense, el infierno existe sin ninguna duda». No dijo «yo creo que sí», ni «a mí me parece que sí». Dijo simplemente: «existe». Entonces el hombre insistió: «Vaya, ¿de modo que sí? Pues se dice que en el infierno hay demonios, y que esos demonios nos atormentan dentro de un gran caldero. ¿Existe también ese caldero? Y se dice además que los demonios despedazan a los pecadores sobre una tabla de cortar. ¿Usted cree de verdad que existe también esa tabla? ¿En serio?». Lo decía ya en tono de desafío, casi buscando pelea. Y la respuesta fue la misma de antes, sin vacilar: «existen sin ninguna duda». «Ah, sí. Pues entonces, ¿quién fabricó ese caldero? ¿Habrá algún herrero que lo hiciera? ¿Lo conoce usted?». «Sí, lo conozco». «¿Cómo que lo conoce?».
¿Usted sabe el nombre del herrero que fabricó el caldero del infierno? Lo sé. Y no solo el nombre, sé también su dirección y hasta su fecha de nacimiento. Vaya cosas dice usted, tan joven y tan atrevido. Se lo pregunto otra vez, ¿de verdad afirma usted que conoce el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento del herrero que fabricó el caldero del infierno? Sí, lo conozco. El maestro Takamori no retrocedió ni un paso. Era, ciertamente, una conversación con tono de pelea, pero eso mismo muestra hasta qué punto ambos hablaban en serio. En ese momento el representante de los feligreses hizo una promesa: si lo que usted me cuenta llega de verdad a convencerme, entonces volveré a escuchar la enseñanza de Buda. El maestro Takamori le dijo: se lo explicaré sin falta. Pero antes, dígame, ¿usted habrá tenido sueños alguna vez, no es así? Claro, sueños tengo. Y dentro del sueño, ¿alguna vez habrá tenido un sueño terrible? Sí, alguna vez. ¿Y alguna vez lo habrá perseguido en el sueño algo espantoso? Sí, eso también me ha pasado. Y en ese momento, ¿con qué huye usted? ¿Cómo que con qué? Pues huyo con estas piernas mías. ¿Con esas piernas? Claro, si no es con las piernas, ¿voy a huir con las manos? Ya veo. Pues bien, cuando dice esas piernas, en ese momento usted está durmiendo dentro del futón, ¿no es cierto? Bueno, sí, eso es verdad. Entonces, aunque usted haya dicho ahora con estas piernas mías, esas piernas están tumbadas dentro del futón, ¿no? Sí, así es. Luego las piernas con las que huye son las piernas de dentro del sueño, ¿verdad? Ah, pues sí, será eso. Entonces, cuando usted agita los brazos con todas sus fuerzas y corre para escapar, tanto esos brazos que agita como esas piernas con las que huye son las manos y los pies de dentro del sueño, ¿no es así? Sí, tiene que ser así. Luego usted tiene, por un lado, las manos y los pies que están durmiendo, y por otro, las manos y los pies del sueño, dos pares de cada uno. Bueno, visto así, es cierto. Y llegados a ese punto, el maestro Takamori le dijo: pues bien, el infierno es en realidad algo semejante a un sueño. Así lo enseñó Sakyamuni. Y el hombre respondió, casi aliviado: ah, entonces no es más que un sueño. Usted acaba de decir: ah, no es más que un sueño. Pero dentro del sueño usted huye porque siente miedo de verdad, ¿no? Cuando se tiene una pesadilla, uno queda atormentado por el terror, y al despertar, empapado en sudor, suspira aliviado y dice: menos mal, era un sueño. Pero dígame, ¿y si ese sueño no terminara nunca? ¿Y si uno no despertara jamás? Uy, eso sí que sería espantoso. Claro que sí. Pues el infierno es exactamente eso, un sueño larguísimo del que no se despierta. En el budismo se enseña que dura 80.000 kalpas, un tiempo inmensamente largo, un sueño de puro sufrimiento. Eso es el infierno. Vaya, ¿de modo que es algo así? Así es. Pero fíjese, dentro del sueño, todo es sufrimiento verdadero. Mientras se está soñando, aquello no puede parecer otra cosa que la realidad misma. Solo al despertar se respira tranquilo, dentro del sueño uno llora de verdad, ríe de verdad y sufre de verdad, ¿no es cierto? Sí, eso es así. Pues bien, no es solo el infierno lo que se parece a un sueño. Si lo piensa despacio, nuestra propia vida, ¿no es también algo semejante a un sueño? ¿Que la vida es un sueño, dice usted? He oído que su esposa falleció. Usted la conoció, se casó con ella y vivieron juntos años felices. Le pido que recuerde ahora aquel tiempo. ¿Qué le parece? Al oír mencionar a su difunta esposa, el hombre se puso muy serio y se quedó un rato en silencio, repasando sus recuerdos. Y después dijo con voz apagada: pues sí, ahora que lo miro hacia atrás, es como si hubiera estado viendo un sueño feliz. Y ahora esa esposa mía ya no está. Lo dijo con una tristeza honda. Así es, respondió el maestro Takamori. En esta vida decimos: gané dinero, perdí dinero, vencí, fui vencido, qué mal lo pasé, ocurren mil cosas y por ellas lloramos y reímos.
Pero cuando después miramos hacia atrás, a todos se nos hace saber lo mismo, la vida era un sueño. Y así, cuenta el maestro Watanabe, la conversación siguió un buen rato en ese tono grave y recogido, con el otro asintiendo, es verdad, es verdad. Al cabo de un rato, el hombre pareció volver en sí de golpe, bueno, ya he entendido que el infierno es como un sueño. Pero usted dijo antes que conocía el nombre y la dirección del herrero que fabricó aquel caldero. ¿No iba a decírmelo? Y volvió a la carga. Llegados aquí, dice el maestro Watanabe, quizá ustedes ya lo hayan adivinado. La respuesta del maestro Takamori fue esta, en realidad, el que fabricó el caldero del infierno soy yo mismo. ¿Cómo? ¿Usted? Así es. Desde antiguo existe este poema, el carro de fuego no tiene carpintero que lo construya, uno mismo lo fabrica y uno mismo se sube en él. Los vehículos de otros tiempos, como los carros tirados por hombres, se hacían de madera y los construía un carpintero. Pero el carro de fuego del infierno no tiene ningún carpintero que lo fabrique. Uno mismo lo fabrica y uno mismo se sube en él. Ese uno mismo lo fabrica significa que lo construimos con nuestro propio G, es decir, con nuestras propias acciones. G quiere decir simplemente los actos que uno realiza. Y el fruto de los actos que uno ha hecho tiene que recibirlo uno mismo, nadie más. Por eso, incluso en este mundo, hay ocasiones en que sufrimos y nos angustiamos hasta encontrarnos en un estado que solo puede llamarse el infierno de esta vida, y es nuestro propio G el que nos ha puesto ahí. Y al final de todo eso, después de morir, hay que caer en el infierno verdadero. No es que alguien nos arroje a él, son nuestras propias acciones las que nos llevan hasta allí. Eso fue lo que el maestro Takamori le explicó. Esto mismo lo enseñó Sakyamuni con toda claridad en el volumen segundo del Sutra de la Vida Infinita, el Daimuryo Jukyo. En la página 105 de los Sutras de Jodo Shinsu se leen estas palabras, los que obran el mal cometen maldades, y del sufrimiento entran en más sufrimiento, de la oscuridad entran en más oscuridad. ¿Quién puede conocer bien esto? Solo Buda lo conoce. Aunque se enseñe y se revele con palabras, son pocos los que lo creen. El nacer y el morir no descansan, y los caminos del mal no se acaban. Son palabras de un peso enorme, dice el maestro Watanabe, palabras que conviene escuchar despacio, una por una. Los que obran el mal cometen maldades, esto significa causa mala, fruto malo, causa propia, fruto propio. Lo que uno mismo ha sembrado, uno mismo tiene que segarlo. Es lo que en japonés se llama higojitoku, cada uno recibe exactamente el resultado de sus propios actos. Después dice, del sufrimiento entran en más sufrimiento, de la oscuridad entran en más oscuridad. Esa palabra, oscuridad, significa tinieblas. Nosotros vivimos ahora con un corazón completamente a oscuras, no sabemos para qué hemos nacido, no sabemos para qué vivimos, no sabemos dónde está la verdadera felicidad. Y si morimos con ese corazón en tinieblas, tenemos que entrar de nuevo en un mundo de tinieblas. Eso es lo que quiere decir de la oscuridad entran en más oscuridad. ¿Quién puede conocer bien esto? Solo Buda lo conoce. Es decir, fuera de Buda no hay nadie que conozca esta realidad. Con la sabiduría humana no hay manera de llegar a saberlo, por eso hace falta la sabiduría de Buda. Y luego, aunque se enseñe y se revele con palabras, son pocos los que lo creen. Por mucho que Buda, o Sakyamuni, o un buen maestro lo expongan y lo aclaren, son muy pocos los que lo aceptan de corazón. Y por último, el nacer y el morir no descansan, y los caminos del mal no se acaban. El sufrimiento no cesa nunca, y los mundos del mal tampoco se agotan. Son palabras verdaderamente severas. Aquel representante de los feligreses de Wakayama, después de escuchar todo esto, se quedó pensando muy hondamente, se estableció así un vínculo con la enseñanza, y volvió de nuevo al templo a escuchar la enseñanza de Buda. Por mucho que avance la inteligencia artificial y por mucho que se desarrolle la ciencia, el infierno y el paraíso no se conocen con el saber científico. Se conocen con claridad cuando se recibe la sabiduría de Buda. Existe también este poema. Los tesoros reunidos dentro del sueño se quedan aquí, cargando el karma, uno sale solo.
Por muy alta que haya sido la gloria que alguien alcanzó en esta vida, a la hora de morir tiene que dejarlo absolutamente todo. Lo único que puede llevarse consigo es el G que él mismo ha creado, cargando con eso, sale completamente solo hacia el mundo que viene después. El mayor obstáculo para escuchar el budismo, dice el maestro Watanabe, es precisamente la existencia del infierno y del paraíso. Él mismo, en otro tiempo, no podía aceptarla, pero a medida que la enseñanza de Buda se le fue dando a conocer, llegó a comprender y a aceptar. Y cuando se recibe la plenitud de la sabiduría de Buda, esa existencia se conoce con toda claridad. Por eso el infierno y el paraíso existen sin ninguna duda. Hoy el maestro Watanabe lo ha expuesto a través de 2 episodios que escuchó del maestro Takamori. Y todo ello es enseñanza de Buda, predicada por el propio Sakyamuni. Dejémoslo aquí por hoy.